Bueno, buenas tardes a todos. Pepe Díaz es capitán de la Marina Mercante, trabajó muchos años en salvamento marítimo y navegante también a vela, y bueno, es el traductor de esta primera aventura editorial de Punto Negro, el libro Astronautas del Cabo de Hornos. Y empiezo por los agradecimientos. Pues lo primero a Manolo de la librería Ízaro por organizar esto, y a la Asociación de Capitanes, Patrones y Navegantes por darnos posada aquí en este edificio tan singular y con tanta historia. Es un privilegio estar aquí de alguna manera. Luego a los asistentes, porque un día como hoy que invita al poteo, como decís aquí, al tardeo y al paseo y a todo, menos a encerrarse en un local a escuchar un par de asturianos aquí hablando de los astronautas y del Cabo de Hornos. Es un tema un poco peregrino así aparentemente, ¿no? Y luego pues gracias a Celso, porque Celso lo primero ha tenido el valor, es un hombre aguerrido, y ha tenido el valor de montar una editorial él solo ahí, para editar los libros que le gustan de navegación, ¿no? Cosa que en principio tiene mucho mérito. Y luego, y gracias también por confiar en mí para traducir el libro, que ha sido también un honor traducir este libro. Os lo digo de verdad, ha sido una satisfacción muy grande. Bueno, y luego voy a seguir, si me lo vais a permitir, con una nota un poco personal. Yo, como ya soy mayor y los ancianos venerables ya tenemos una tendencia, yo lo llamo el síndrome del abuelo cebolleta, que es a mirar hacia el pasado, ¿no? A retrovernos hacia el pasado y buscar ese territorio de la juventud perdida, pues intentar recuperarlo o recordarlo por lo menos. Entonces tendemos siempre a hablar del pasado. Y bueno, yo os quiero contar de alguna manera mi relación especial con Bilbao, que por eso es tan especial para mí venir aquí hoy a esta presentación, porque Bilbao es una ciudad que es una cursilada, ya lo sé, pero que yo la llevo en el corazón desde hace muchos años, ¿no? Yo estudié náutica en Gijón y hice las prácticas en 4 barcos mercantes, el Castillo La Moza, el Pola Elena y el Castillo Salvatierra y el Enor. Y cuando acabé las prácticas y me examiné de piloto y saqué el título de piloto, yo, en fin, tenía claro que quería navegar en barcos extranjeros, ¿eh? Por una cuestión simplemente de que se ganaba mucha más pasta que en los españoles. Entonces, era esa la razón. Y yo tenía un primo que se llamaba como yo, era tocayo mío, José Manuel Neira, que era un gran capitán, muy conocido y muy profesional y tal. Y este hombre navegaba para una agencia marítima de Bilbao, que se llamaba, si os sonará a lo mejor, Valero, Agencia Marítima Valero. Era un spin-off de Marispan. Se había separado de Marispan y era una agencia marítima que trabajaba básicamente con navieras escandinavas, noruegas. Y tirando del nepotismo más descarado, pues mi primo me enchufó a navegar en esa agencia que estaba en la calle Ibáñez de Bilbao. En el centro de Bilbao había un edificio, se llamaba el edificio Cristal, y ahí estaba la agencia marítima Valero. Y claro, cada vez que embarcaba, pues yo pasaba por Bilbao, firmaba mi contrato, cogía mi billete de avión y me iba pues a Rotterdam o a donde fuera. Entonces he estado durante muchos años viniendo a Bilbao para embarcar y empezar mis campañas de 6 meses o de 7 meses. Y yo recuerdo la primera vez que embarqué, pues me dice el jefe de personal, que era un señor que se llamaba Basso, uno de los dueños de la agencia, me dice: bueno, vas a un barco que se llama el Maginda, que hace ruta Rotterdam-Murmansk, va al océano Ártico a cargar fosfato para las fábricas de fertilizantes de Rotterdam, y son todos noruegos, capitán, jefe de máquinas y todos los oficiales, menos tú, que vas a ir de tercero, y el tercero de máquinas. Y claro, yo de aquella en inglés no andaba muy boyante, ¿no? Estaba para tirar cohetes el inglés, y se lo dije, bueno, es que yo en inglés ahí. Y me dio un consejo publicitario, me dijo: nada, tú no te preocupes, a lo que entiendas yes, y a lo que no, ok. Y ya verás cómo soles adelante y acabas la campaña sin problema. Y efectivamente, no me tiré 6 meses, me tiré 7 en ese barco. Bueno, a partir de ese primer embarque vinieron muchos más y muchos viajes a Bilbao, y siempre era pasar por la oficina, pasar una noche en Bilbao, y vine muchas veces aquí. Cuando me corté la coleta de navegar, seguí viniendo a Bilbao, pero entonces venía a las regatas, a la regata del Gaitero. Hemos salido de aquí muchas veces. Yo navegaba en un barco que se llamaba Marara 1, Marara 2, Marara 3, y vine muchas veces a Bilbao. Luego me corté la coleta también de navegante de regatas y seguí viniendo. Vine una de las últimas veces, lo estaba comentando con Manolo porque se acuerda bien, en el año
2012 hubo un congreso en Bilbao de accidentes marítimos con motivo del centenario del hundimiento del Titanic. Y se organizó un congreso aquí fantástico, la verdad, y por todo lo alto, congreso de mucha categoría. Y recordábamos ese momento porque en uno de los días del congreso, aprovechando la tarde, se hizo una presentación de un libro en la librería Ízaro que se titula, que los que seáis marinos mercantes a lo mejor os suena, se titula Petrolero de Fortuna, y estaba escrito por Juan Zamora, que el pobre acaba de fallecer hace pocas semanas, que es un capitán, uno de los capitanes, como yo digo, ilustrados, porque era capitán, era licenciado en Derecho y era licenciado en Historias. O sea, era un hombre que escribía mucho y bueno, un personaje. Y presentó el libro en la librería Ízaro con José María Ruiz Soroa, que es el abogado maritimista más importante y más potente de España y de más prestigio, ¿no? Que había sido compañero en la defensa del Prestige, del capitán Mangouras y demás, y presentaron el libro, y estaba Manolo, estaba José María Ruiz Soroa y estaba Juan Zamora, en la mesa presidencial, como estamos ahora. Y luego entre el público estaban otros tres, pero estábamos 3 o 4, o sea, no había, fue un gatillazo total. ¿Por qué fue gatillazo? Porque a esa misma hora jugaba el Athletic de Bilbao una semifinal con el Sporting de Portugal, de la Copa de... era la UEFA o una Copa de estas, no era la Copa de Europa, era la UEFA, me parece que era. Y entonces, claro, estaba ¿cómo se llama? El estadio San Mamés, todavía el antiguo, ahí estaba a tope, y luego alrededor del San Mamés todas las calles y todo eso, las terrazas, los bares, televisiones gigantes y miles y miles de personas. O sea que el resultado del partido fue fútbol 250.000, cultura, libros y tal, 6, ¿no? Porque los 6 que estábamos ahí. Fue una experiencia muy curiosa. Y bueno, yo quiero, contando un poco lo que fue la traducción de este libro, el encargo que me hizo Celso. Yo vivo en Gijón, al lado del mar, en una playa que se llama la Playa de Poniente. Ahí al lado de la Playa de Poniente hay 3 casas barco que están prácticamente pues, encima de la playa, encima del mar, ¿no? Y yo tengo la suerte de vivir en una de ellas, la que está más cerca de la playa, en la Mura de Babor, en el segundo piso, o sea que es casi como estar navegando. Cuando hay mucho temporal casi te parece que se mueve ahí un poco la casa. Entonces, gracias a este encargo de Celso me pasé el invierno del año 2023, que fue fantástico, porque yo estaba deseando llegar a casa y sentarme delante del ordenador y ponerme a traducir y el capítulo que fuera, porque son a cada cual más fascinantes, o sea, las historias son totalmente, es una cosa, un libro extraordinario, no os lo digo, en fin, porque sea el momento de presentarlo y tal, pero yo como marino y como aficionado a la literatura náutica y demás, he leído pocos libros que fuesen tan evocadores y tan subyugadores como este libro, os lo recomiendo de corazón. Yo había pasado muchos años, estuve igual casi 15 años traduciendo para la Organización Marítima Internacional. Yo traducía de freelance y me pasé años y años traduciendo los documentos para la OMI, que son la jerga inefable de la OMI, que es una mezcla de inglés técnico e inglés jurídico súper alambicada y complicada, y es muy difícil hincarle el diente, cuesta mucho traducir los documentos de la OMI. Entonces ese era un extremo y este era el otro. Esto era sentarse y escribir y traducir y disfrutar al mismo tiempo. Una sensación, una experiencia fantástica. El libro está organizado, se podría decir, en 2 grandes bloques, ¿no? El primer bloque es una especie, es como cuando vas a comer y son los entrantes, el aperitivo, es como para calentar motores. Y son las historias de varios navegantes que no dieron la vuelta al mundo solitario ni pasaron por el Cabo de Hornos, pero fueron de alguna manera predecesores de los viajes que vinieron después. Y entre ellos el más famoso y el que es el patriarca de todos ellos, que es ponemos, ya lo tienes aquí, Joshua Slocum. Yo hace muchos años escribí para la revista Marina Civil. En la revista Marina Civil yo creé una sección que se llamaba El espejo del mar, en homenaje a Conrad y al libro famoso de Conrad, que si no lo leísteis, eso es, bueno, también un must absoluto, El espejo del mar. Hay una edición de Hiperión que está prologada por Juan Benet, además, y traducida por Javier Marías. O sea, eso es la crème de la literatura marítima. El espejo del mar, eso hay que leerlo, es una joya, no hay una página que tenga desperdicio. Y la sección se titulaba así, El espejo del mar, ahí lo tenéis, sí, El espejo del mar. Y escribí un artículo sobre Slocum, que estuvo ilustrado
por José María Suárez Llanos, que era el jefe de la torre de salvamento de Vigo, y es un gran acuarelista y un gran pintor. Y entonces tuve el lujazo de que me ilustró el artículo con estos libros, con estos dibujos fantásticos de acuarelas que hizo, ¿no? Y pasas un poco más, y bueno, este es un dibujo a lápiz que hizo, porque en el libro de La Vuelta al Mundo a bordo del Spray de Slocum cuenta un episodio yendo de Estados Unidos a Gibraltar, cruzando el Atlántico Norte, en el que él con su pequeño barquito adelanta una goleta. Esta goleta que veis ahí, que se llama la Viguesa, que era la matrícula lógicamente de Vigo. Entonces, a medida que la va adelantando poco a poco, pasa muy cerca, y el capitán de la Viguesa le tira un cabo, le tira un mandarivel, y por el cabo le tira una botella de vino, de regalo. Y claro, tío, lo celebró aquello como si fuese en Burdeos En fin, lo cuenta muy bien, lo cuenta, es un gran narrador, es un gran narrador, y este episodio, pues José María lo recreó de esta forma tan bonita, ¿no? Este dibujo a lápiz tan chulo. Sí. Y bueno, Slocum, yo tengo soy poco mitómano, pero tengo un par de mitos, que uno es Slocum. Slocum es de alguna manera el que... Hombre, yo no voy a decir que haya despertado mi vocación marítima, porque mi vocación de navegante, porque yo estaba estudiando filología románica, estaba estudiando filosofía y letras con 21 años, cuando dejé la carrera de filosofía y letras y me metí a estudiar náutica por una serie de circunstancias, pero no voy a presumir de decir, no, es que los grandes escritores fueron los que despertaron mi vocación, y Slocum, y Stevenson, y Melville, y Conrad, y tal y cual. Algo influyeron, pero realmente la razón primordial fue que mi primo, este que os decía, que me metió en Valero, pues era un tipo muy apuesto, tenía mucho éxito con las mujeres, tenía un coche que en la época aquella de los 4x4 y de los SEAT 600, pues tenía un coche que era un SEAT FU 1800, era un coche deportivo, plateado, de 2 puertas, que pues, no era un Porsche ni un Ferrari, pero una cosa que... Y yo como adolescente juvenil veía a mi primo con el coche, con la pasta obscena que ganaba en dólares de capitán en los barcos extranjeros, y con las novias que tenía siempre, que eran impresionantes, y eso fue lo que realmente despertó mi vocación. No tanto Stevenson ni Conrad, ya que también algo influyeron, ¿no? Pero vamos, eso fue lo fundamental. Y luego nunca tuve un deportivo, no sé, no recuerdo. Bueno, pues lo que os decía, los mitos, Slocum por un lado y Bob Dylan por otro, que también, que por cierto, mañana es su cumpleaños, cumple 83 años Bob Dylan, así que felicidades a Bob. Y ya para ir terminando, esa parte inicial que os decía, que son los entremeses, y luego viene la parte, digamos, mollar del libro, que son los 11 navegantes que pasaron el Cabo de Hornos, y de los que os va a hablar Celso en detalle, de casi todos ellos, y que, bueno, hay cada personaje ahí que es... mis favoritos son Edward Alcar, me quito el sombrero, un tío que no es muy conocido, y luego hay otro también que se llama Bill Nance, no sé si se pronuncia Nance o Nance, un australiano, que fue el más joven en dar la vuelta al mundo, y con el barco más pequeño, con un barco de serie, el Cardinal Birch, aquel, que era una cosa absolutamente increíble, ¿no? Que ese hombre haya dado la vuelta al mundo. Y son mis favoritos, Edward Alcar y Bill Nance. Y nada más, ahora ya yo creo que os dejo con Celso para que vayamos realmente a la esencia del libro, que son esos los 11 astronautas que en fin, pasaron el Cabo de Hornos, cuando, digamos que, por ejemplo, Slocum es que fue el primer hombre que concibió la náutica de recreo, la navegación de recreo, porque hasta entonces nadie había navegado por placer en un barco. O sea, se navegaba para conquistar territorios, para guerrear, para pescar, para comerciar, pero nadie navegaba así por las buenas, para dar la vuelta al mundo, ni para... El primero que lo hizo fue Slocum. Entonces, en ese sentido, el hombre fue un absoluto pionero. Y agradecer, pues, por supuesto, a la librería Ízaro y a la Asociación de Navegantes la oportunidad de presentar el libro aquí en Bilbao, ¿no? También mandar un saludo de Nicholas Gray, ¿no? El escritor del libro, y que, bueno, tiene
es una persona que aprecia mucho, pues bueno, la navegación. Luego os hablaré un poco de él, y que manda las disculpas de no poder venir. Tiene 81 años, pasa la mitad de su vida entre Inglaterra y el sur de Francia, no muy lejos de aquí porque es Mont-de-Marsan, pero bueno, moverse y demás, pues bueno, requiere una planificación un poco más compleja, pero bueno, quería agradeceros en su nombre pues la oportunidad de presentar el libro aquí. Como hablaba Pepe, pues mi vida profesional y sentimental también está vinculada al mar, ¿no? Yo soy capitán de la Marina Mercante, pasé gran parte de mi vida profesional vinculada al salvamento marítimo. Estuve pues muchos años en Finisterre, en un remolcador de salvamento allí, y luego estuve también por todo el mundo con una empresa holandesa haciendo rescates y salvamentos, pues, en situaciones pues, a veces muy desafortunadas, ¿no? A nivel de la navegación a vela, que es mi pasión, al final, pues bueno, he navegado bastante y entre otros barcos pues tuve un mini Transat, que recientemente me he deshecho de él con felicidad. Como el nombre, ¿no? Exacto. Con felicidad. Y bueno, ahora, aunque ha salido hace nada, pues bueno, ya hay en mente una entrada nueva pues bueno, ya sabéis que todos los que navegáis o que tenéis los barcos en vuestra vida, pues es una parte muy importante de las personas, al final forman parte de nosotros, ¿no? Y esa es un poco mi trayectoria profesional. Mi vinculación con los libros o con la literatura sí que puedo decir que sí que está vinculada a la navegación mercante, ¿no? En una experiencia navegando cuando era alumno, en un barco frigorífico que iba a la costa oeste africana, en Namibia, Angola y demás, yo tenía un capitán, yo era un alumno de 21 años, por ahí, 21, 22, y yo tenía un capitán que durante 57 días que duraba la travesía jamás me habló. No se dirigía a mí, y si se dirigía siempre eran con comentarios, bueno, muy vieja escuela, muy despectivos, una educación marítima que él consideraba que debía de ser así, pero extremadamente dura. Con todo eso, con la tripulación, y bueno, fue un episodio, podríamos decir que te curte, luego lo ves con perspectiva, aunque allí lo pasé realmente mal, porque era todo, si desde arriba hacia abajo era presión y desprecio, pues bueno, eso te creaba cierta coraza, ¿no? Y uno de los refugios que yo tenía, el libro tenía muy pocos, uno de los refugios que yo tenía, el barco, perdón, tenía libros, ¿no? Entonces yo solo esperaba salir de guardia y poder refugiarme en la literatura. Una parte de los libros eran en castellano, pero había algunos de ellos en inglés. Y entonces, pues bueno, ahí descubrí algunos libros que te impactaron, pero que luego no están disponibles aquí en castellano, ¿no? Y eso me quedó ahí, y estamos hablando hace 25 años. Y bueno, luego posteriormente, pues siempre, ¿por qué no haces esto? Las cosas hay que lanzarse, posponer de manera indefinida un proyecto, un sueño, pues bueno, lo lancé. Yo había leído Astronautas del Cabo de Hornos en inglés y sin tener ninguna experiencia editorial, como sigo teniendo, porque esto es un aprendizaje continuo, y pues le escribí a Nicholas Gray contándole la verdad, porque escribía a otros autores también, más conocidos que él, y también, pero siempre con la verdad por delante. Es decir, mira, yo estoy lanzando este negocio editorial, no tengo ni idea de lo que es, no sé de los contratos editoriales, no sé de los derechos de autor. Y entre algunos de ellos sí que me contestaron, pero Nicholas directamente me dijo, sin problema, dijo, te mando el contrato, estas son las formas, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, y así empezamos la relación. De hecho, es raro que a un editor te enseñe un escritor o un autor cómo funciona el negocio y lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer, pero bueno, este es mi caso que no me avergüenza contarlo. La edición es una cosa que estamos
lanzando y aprendiendo pues cada día, ¿no? Nicholas Gray, pues bueno, es un navegante inglés, es abogado, pero siempre ha estado muy vinculado al mar. En todo tipo de veleros, ha tenido una velería, ha tenido un astillero de reparación de barcos de madera, ha estado muy vinculado a las regatas. Una de las historias que él me cuenta que le impactó es en la famosa regata Fastnet, que murió tantísima gente. Él iba a competir con un trimarán que era suyo, ¿no? Pero tuvo un problema justo antes de salir la regata, tuvo un problema y dejó a sus compañeros salir con el trimarán, ¿no? Este barco pues se perdió en la regata. Entonces, pues bueno, él es una persona que siente el mar, ha hecho una labor de investigación enorme para conseguir, pues bueno, que muchos de los navegantes que están en este libro no son conocidos aquí, pero tampoco eran conocidos en Inglaterra, ¿no? Entonces esa labor de divulgar y conocer quién ha hecho hazañas, pues, no sé, titánicas, y que no han sido divulgadas, pues bueno, es un esfuerzo que ha hecho. Pero uno de los puntos que siempre comento, o dos puntos que son de lo más interesante de estos grandes navegantes que hay en el libro, es su perfil bajo. Hacían las cosas porque sí, porque les gustaban para ellos y no esperaban nada más. No esperaban que los rescatasen, nadie sabía dónde estaban y no esperaban ayuda de nada. Simplemente hacían las cosas y si llego bien y si no llego, pues es mi problema, desaparezco y ya está. No esperaban nada más. Y eso fue uno de los puntos que más me gustó del libro, ¿no? El otro, como me comentaba Pepe y que luego veremos, es que el material, los barcos con los que navegaron eran totalmente inadecuados. O sea, todo era, podríamos decir, pues bueno, lo que había en aquella época, pero esto es lo que tengo y eso es con lo que voy a doblar el Cabo de Hornos. Velas de lona, 4 cabos y, como cuenta Vito Durmas, uno de los éxitos de su navegación es que llevaba tan pocas cosas que se pudieran estropear que entonces iba seguro, ¿eh? Porque es que nada se puede estropear de lo que tengo, ¿no? Y nada, pues bueno, al final la gente que navega sueña mucho, ¿no? Entonces todos los que estáis aquí seguro que alguna vez habéis soñado y algunos pues lo ejecutáis, pues sueños de navegar el Atlántico, cruzar doblar el Cabo de Hornos, o dar la vuelta al mundo, llegar a tal sitio. No todo el mundo, creo, tiene esos sueños. Luego puedes tener la suerte de poder realizarlos o no, pero la gente que navega suele tener pues bueno, muchos sueños vinculados a la mar, ¿no? Este es el punto Nemo, que bueno, sí, es uno de los puntos que siempre me fascinó y por eso de ahí el nombre de la editorial, que como sabéis es uno de los puntos míticos que, por ejemplo, para mí pues me gustaría pasar por encima, aunque no hay nada. Ya sabéis que es el punto que más alejado está de cualquier punto de tierra, ¿no? Y que si estás en ese punto, pues no puedes esperar que si te pasa algo, pues ahí te tienes que arreglar con lo que tú tengas allí a bordo. También es un cementerio espacial, es donde caen los cohetes, y la basura espacial, pues si pueden hacer que caigan allí, pues mejor, porque tampoco hay tráfico mercante, no hay absolutamente nada. Y ese es ahí el nombre de la y este es el Cabo de Hornos, que es otro de los puntos geográficos que a mí como navegante o como apasionado del mar me fascina, y no lo he doblado a vela, pero bueno, en algún momento lo haré. Y bueno, el inicio del libro, ¿no? que es Robin Knox Johnston, este gran navegante inglés, le dijo al autor que si él se había percatado que cuando ya había habido 12 hombres en la Luna, solo 11 personas habían doblado el Cabo de Hornos en solitario, ¿no? Y ese es el origen del libro, y a partir de ahí él empieza a construir esta historia tan apasionante, ¿no? El Cabo de Hornos, bueno, toda la gente que navegáis, pues bueno, es uno de los puntos míticos del planeta, un sitio remoto, un sitio hostil y un sitio pues realmente peligroso hoy en día, porque el tiempo es cambiante, y el tiempo es cambiante en cuestión de horas, pero imaginaros, pues bueno, las historias de hace 50, 70 o 100 años, y no os digo nada, hace 300, 400
años cuando la gente intentaba doblarlo, este cabo, especialmente de este a oeste, ¿no? La latitud que tiene, bueno, 55 sur, que te puedo decir, está muchísimo más abajo que los otros dos grandes cabos, que es el cabo Lewin en el sur de Australia y el cabo de Buena Esperanza en el sur de América. O sea, está muchísimo más abajo y al final pues es al este no hay nada, al oeste no hay nada, al sur está la Antártida y en el norte, hacia el norte está el resto del mundo. O sea, es un lugar extremadamente remoto, ¿no? Y esto es una captura de Windy de lo que es el Cabo de Hornos. Entonces, no sé, el 90%, 80% de los días es así, ¿no? Al final, al no haber nada no hay ningún tipo de tierra que pare la circulación natural de los vientos, que es de oeste a este, pues las olas y la mar arbola y hierve. Y la gente que ha navegado por allí, pues de algún momento está hirviendo la mar, ¿no? Aparte de eso, pues encañona entre lo que es el continente americano y la Antártida, y por eso es un lugar pues todavía más peligroso, porque tienes esos vientos tan virulentos y tan repentinos, aparte del frío extremo que hace en determinados momentos, ¿no? Luego lo veremos, pero en algunas de las odiseas de estos navegantes, intentar doblar, pues a algunos de ellos les parece ver hielo, o el continente Antártico, o sea, derivar tan al sur, que este estrecho que los ingleses llaman Paso de Drake, pero que debe ser el mar de Oces, porque fue Francisco de Oces quien navegó por allí, pues bueno, es uno de los sitios más hostiles y más remotos del planeta, ¿no? Si leéis el libro, yo os recomiendo también, que bueno, con este mapa que pone los puntos más notables del Cabo de Hornos, pues bueno, luego, si lo lees y lo tienes a mano, pues ves dónde fondeaban al intentar doblar, dónde se metían, que son piedras. Y vemos cómo es el cabo, pues ir y fondear en tal bahía, fondear en tal sitio, cuando en realidad, sin medios, con un sextante a ojo, reconociendo lo que, bueno, será esto, pero a veces no era. Entonces, pues bueno, ese es uno de los puntos más interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, como comentaba Pepe, pues bueno, 11 personas habían doblado el Cabo de Hornos en solitario cuando ya había 12 hombres que habían puesto el pie en la luna, ¿no? En el Cabo de Hornos, pues puedes esperar, aparte de eso, pues el hielo, los icebergs y bueno, situaciones realmente duras, ¿no? Y nada, pues eso es podríamos decir, el contexto geográfico donde transcurre la historia, y a partir de ahí el autor pues va recorriendo bueno, son 11, pero en realidad son muchos más, porque hubo gente que también está mencionada en el libro que lo intentó. Joshua Slocum no dobló el Cabo de Hornos en solitario. Algunos de ellos lo doblaron y murieron. O sea, se sabe que lo doblaron, pero no sobrevivieron, ¿no? Y bueno, en ese contexto, pues el autor va hilvanando historias y cuenta, pues bueno, parte de la vida de estos navegantes. Muchos de ellos ya lo conocéis porque hay literatura editada en castellano de estos grandes navegantes, pero hay otras historias que son muy interesantes, más focalizadas en este punto y que hacen que el libro, desde mi punto de vista, merezca la pena, ¿no? Joshua Slocum, al final, como decía Pepe, el patriarca, ¿no? Y que fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo en solitario entre 1895 y 1898, que era marino mercante, o sea, era profesional. Pero bueno, en esa época, imaginaros todos los que navegáis, pues navegar en solitario, en un barco como era el Spray, de 11 metros, y dar la vuelta al mundo, pues bueno, era realmente desafiante, ¿no? Lo que contaba es que con este barco, ahí como lo ves, podías soltar el timón, equilibraban las velas, y durante días el barco se mantenía. O sea, lograba un equilibrio
bueno, hoy en día, con los diseños de los cascos, con todo eso, es muy complicado, si os fijáis, dejar un barco que te navegue 100 metros estable, pues imaginaos durante días, porque no había más, ni piloto, ni nada, lo que amarrabas o dejabas el barco al pairo, y a partir de ahí, pues bueno, en 3 años dio la vuelta al mundo, ¿no? Hay historias que, bueno, me llamaban la atención. Él no dobló el Cabo de Hornos, él pasó por el paso del Estrecho de Magallanes o paso de Drake, que bueno, está, aquí lo podéis ver, ¿no? Mucho más arriba, que son los canales patagónicos, que también es un sitio muy complicado para navegar, pero cuando él navegó en 1895, 96 por ahí, pues bueno, una tierra, no vamos a decir salvaje, pero una tierra que, pues bueno, la civilización como tal, ¿no? Puedes decir que no sé si es mejor, porque es, bueno, pero la gente que vivía allí, pues bueno, no tenía mucho contacto con el exterior, ¿no? Entonces, cuando él se puso a pasar el Estrecho de Magallanes, te dijeron, pero vas solo, búscate ayuda, búscate una tripulación y búscate, pues cierta protección. ¿Por qué? Porque ahí viven los indios yagones en la Tierra del Fuego, que a pesar del frío extremo, pues van semidesnudos, y bueno, pues ven un barco y te pueden subir, robar, lo que sea, ¿no? Entonces la defensa que él tenía, cuando fondeaba en todas esas calas en los estrechos patagónicos, era poner chinchetas. Entonces ponían toda la cubierta llena de chinchetas, y si alguien subía por la noche, pues bueno, se podía dar cuenta con los gritos de la gente que se tiraba al agua, y bueno, evitar que al final el extraño en la tierra de estos indios era él. O sea que, pero la única manera de tener cierta protección, pues bueno, fue así, ¿no? Bueno, Joshua Slocum, lo que dijo Pepe, inició un poco lo que es la navegación a vela, deportiva y demás, pero no dobló el Cabo de Hornos, ¿no? En solitario. El primero en doblarlo fue Alfons Hansen, un navegante noruego, con el barco Mary Jane. Tío era también un marino mercante que, bueno, se aventuró en lo que es la navegación deportiva. Siempre navegaba con un perro y un gato, y con un barco totalmente inadecuado, el Mary Jane, que era un diseño de Colin Archer, y fue el primer hombre que se reportó que dobló el Cabo de Hornos, pero desapareció. Las costas de Chile se perdió, y se supo, en aquella época sí que se supo que lo había doblado uno por donde apareció el barco, los restos de su barco en una playa de Chile, y bueno, pudieron identificarlo, pero perfectamente, y eso es una de las cuestiones que plantea el autor, que hay mucha gente que no se sabe si ha doblado o no, porque nadie reportaba las cosas. O lo hacías o no, lo hacías porque tú querías, y a lo mejor no se lo decías a nadie. Todos los puntos interesantes es, si leéis los capítulos, de decir, no avisaban, yo salgo de aquí, salgo de Francia, salgo de Inglaterra, y luego, pues bueno, lo cuento o no lo cuento, ¿no? Y lo dobló, perdone, ¿de este a oeste? De este a oeste, sí, de este a oeste. De hecho, él coincidió con Vito Dumas. Ahí en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Vito Dumas es probablemente, para mí, uno de los más grandes navegantes a vela, ¿no? Dio la vuelta al mundo en 1942, o sea, en plena Guerra Mundial, y bueno, su libro, Los 40 Rugientes, porque escribió dos, otro que se llama Rumbo a la Cruz del Sur, también cuenta una historia de navegación desde Europa totalmente ajeno a lo que es la mar. Era, bueno, granjero y ya está. Y entonces, pues bueno, es otro de los componentes y bonito que tiene, de decir, yo cojo, me monto, aprendo como puedo de todos los episodios de los grandes navegantes que cuenta. Es decir, era como estar en el infierno con instrucciones. Un navegante en una regata oceánica leyendo cómo se acuartela un barco, cómo se pone un barco a la capa en medio de un temporal, porque era la primera vez que pasaba un temporal, y salió en la regata Vuelta al Mundo, en la Golden Globe. Pero bueno, Vito Dumas, en el año 1942, fue la primera vuelta al mundo, por lo que él llamó la ruta imposible en un barco como es el LEC 2, que esto es en el Tigre en Buenos Aires. Pues bueno, por supuesto, no hay piloto automático, no hay nada totalmente, bueno, quilla corrida, con lo cual, pues para ceñir es un barco que mal.
el movimiento de Través también mal, y bueno, pues con eso dio la vuelta al mundo, ¿no? Por esta ruta que él llamó la ruta imposible, ¿no? Lo mismo, él salió de Buenos Aires en 1942, y cuando estaba más o menos en la mitad del Atlántico, él se había cortado. Entonces se había cortado, se le infectó la herida, se engangrenó, y bueno, pasó 3-4 días el barco navegando en la capa como podía, entre fiebres, pues delirando. Se estaba planteando ya cortarse el brazo, él mismo en medio del Atlántico, ¿no? Claro, una situación, imaginaros, tener que plantearte eso en medio del Atlántico para poder sobrevivir. O sea, esta gente o estos navegantes, pues bueno, no voy a decir que de otra pasta, porque la gente luego te muestra las cosas, pero que es una filosofía de enfocar las historias y demás, pues bueno, totalmente diferente. Otra de las cuestiones que a mí más me gustaron y que es muy interesante, era la técnica de navegar. Él dice que no tenía problemas en los grandes temporales, igual por cómo era su barco, porque lo que hacía, contrario a lo que parece muchas veces, o hay libros técnicos que te dicen lo contrario, él corría el temporal. Jamás lanzaba cabos por popa, jamás hacía nada. Simplemente sostenía que la velocidad en los temporales enormes que, como sabéis, en el Índico puede haber, pues él lo garantizaba su seguridad con que el barco tuviera siempre velocidad. Sobre eso lo escribió en su libro. Y Moitessier, cuando salió de Tahití a hacer la vuelta a Europa, porque tenían que recoger a sus hijos, que los habían dejado 3 años en Europa, con su mujer, en una situación muy complicada para el barco, en un temporal deshecho, que tenía todos los cabos lanzados por la popa para retener y demás, le pidió a su mujer, le dijo, léeme lo que decía Vito Dumas en esto. Claro, no había internet, los pocos libros que tenías era la información. Léeme lo que decía Vito Dumas sobre cómo afrontar un temporal aquí en el sur. Cortó los cabos de Joshua y el barco, pues bueno, sobrevivió, ¿no?, en una situación, y a partir de ahí, pues bueno, lo de también el aprendizaje de correr el temporal, ¿no? Personaje súper interesante, extraño, con unas ideas políticas muy complejas, bueno, fruto de una infancia también muy compleja, pero bueno, por supuesto, sin reconocimiento en Francia, a pesar de haber sido el primer francés en doblar el Cabo de Hornos. Pero un barco como era el 4 Vents totalmente inadecuado. Pero una de las historias que me llamó la atención de Marcel Bardieux es en un temporal deshecho también, antes de doblar el Cabo de Hornos. Imaginaros, tenía que tomar un rizo, y para tomar un rizo en esas velas de lona tuvo que hervir agua para descongelarlas. Entonces, bajar a una cocina, pues os podéis imaginar lo rudimentaria, con un hornillo que para encenderlo sería un show. Atarse allí a la cocina, hervir agua, subirla al palo, echarla a las velas y tomar, claro, estaban totalmente acordonadas, y tomar un rizo. Y luego ya cuando tomó el rizo y todo, bueno, pero pues le revienta la vela, no, le revienta la vela, y se tiene que atar al palo para poder coser la vela. Claro, de los movimientos tan brutales que tenía. Imaginaros coser una vela, porque está muy bien descrito y muy bien traducido por Pepe. Ese elemento de tener que estar atado a un palo con las manos deshechas en un temporal, en un barco, vamos a decir, de nada, un cascarón, y tener que atar ahí, o atar y coser una vela, pues bueno, eso es una de las historias, y como estas hay muchas y son realmente apasionantes, ¿no? Yo creo que es una cosa que Nicolás Rey hace muy bien, es la descripción de las absolutas penalidades que pasan la mayoría de los destinos. O sea, es que te dan ganas de no subirte a un barco nunca más, porque o sea, sufren los pobres como
como, Claro. no sé, como cuando se sube, yo lo comparo un poco esto Sí. con el alpinismo como el Himalaya, el Karakorum y tal, ese deporte tan extremo que es las penalidades, los fríos, el sufrimiento que pasa, pues eso está muy bien descrito. Sí. Lo describen, te dan respiro. Sí, la verdad es que sí. Bill Nance, que es el navegante australiano que comentaba Pepe, en un barco como este, Carter Alberti, dices, pues bueno, hablar con eso el Cabo de Hornos, pero otra vez es con esto, desarboló en el Índico, porque estaba dando la vuelta al mundo, y hizo un aparejo de fortuna y navegó ni más ni menos que 2000 millas, sin la mitad del palo, en 36 días hasta que llegó a Australia, ¿no? Cuando llegó a Australia le detuvo la aduana por importación ilegal de ¿Y eso que era australiano? Y eso que era australiano, exacto. Lo que os decía. Y luego pues dobló el Cabo de Hornos. Dobló, hizo la vuelta al mundo y desapareció. Vendió el barco en Florida, sí, vendió el barco en Florida, y desapareció de la vida náutica, pública. O sea, no dijo a nadie que lo había hecho. Simplemente lo hizo para sí. Porque podía y porque quería y ya está, desapareció. Y eso es una de las labores que comentábamos Pepe y yo, de impresionante investigación de Nicholas Gray, de llegar a esta persona que vivía en la costa oeste americana, en el estado de Washington, tenía un astillero y construía pues veleros, ¿no? Pero desapareció, y a partir de ahí de una llamada, Sí. semanas Él para hablaba mucho Nicholas Gray de la serendipity. La serendipity es la casualidad, ¿no? La serendipia, que se dice que es la casualidad. De casualidad, por una serie de circunstancias ahí un poco extravagantes, pues al final acabó dando con él, ¿no? De una forma curiosísima. Sí. Edward Alcar, que es un navegante también impresionante, ¿no? Con el barco más viejo, el Sea Wanderer, un ingeniero naval inglés, también apasionado del mar, tuvo muchos veleros, todos, como él decía, barcos que compraba casi de desecho. De hecho, este estaba, como dijo él mismo, atado a un árbol. Sí. Atado a un árbol en Estados Unidos, cerca de Nueva York, lo rescató, lo construyó, o sea, lo habilitó y dobló el Cabo de Hornos en solitario. Y es un gran escritor también en inglés, ¿no? De Edward Alcar, una hazaña que es muy bonita. Él estaba dando la vuelta, estaba cruzando el Atlántico, paró en Horta en el año 90 y pico, sí. Y ahí en Horta, pues bueno, un sitio muy pequeño, si conocéis, en Azores, y que era muy raro ver que había barcos cruzando el Atlántico, pues bueno, no era tan frecuente tenerlo, ¿no? Entonces un inglés allí, pues bueno, conoció en un bar gente, hubo una pequeña fiesta y demás, y luego él partió de nuevo hacia el continente, hacia Europa. Cuando llevaba 2 días navegando, de repente vio que algo se movía y que había, ostras, había alguien más en el barco, ¿no? Entonces lo que él vio salir en el barco fue a Otilia, una guapísima chica portuguesa que quería pues bueno, llegar a Europa y salir de Azores, ¿no? Como él era un... Perdona, no era Azores, era Cabo Verde. Cabo Verde, ¿no? Cabo Verde, que sí. subía luego, que pararon Sí. en Marruecos, luego subían, no ves que entraron en Casablanca, que fue cuando se descubrió todo el pastel y tal. Bueno, como decía Pepe, él, como era un caballero, pues dijo, no, mira, yo tengo que navegar en solitario, pero te llevo hasta el siguiente puerto, ¿no? Entonces, cuando llegó a ese puerto, incluso fue portada, claro, esto fue una historia, pues bueno, de aquella no había lo mismo, no había internet, no había todo eso, entonces fue una historia muy llamativa, fue portada del ABC, por ejemplo. Esta chica, le llegaron proposiciones de matrimonio, absolutamente de todo, y allí coincidió con otro navegante del libro también que se la intentó llevar en su barco. Claro, lo que era el mundo real de aquellos tiempos sin comunicación, y en la que, pues bueno, la historia de Otilia es una historia pues realmente apasionada. Luego una chica inglesa le invitó a su casa y bueno, ella hace su vida feliz en Inglaterra. Y Edward Alcar acabó sus vidas, porque hasta murió con 102 años en Andorra.
en Andorra, y su último barco lo tiene el ayuntamiento de Badalona, que lo llaman el Cage, y bueno, para temas de educación y divulgativos y demás, ¿no? Pero él al final, pues bueno, acabó sus vidas entre montañas, ¿no? A Edward Alcar, que era conocido en el Reino Unido, le escribió su mujer para intentar navegar con él, ¿no? Y él le dijo que la quien es actualmente su mujer, le escribió y dijo, bueno, me gustaría navegar contigo y demás. Entonces él le dijo que sí, estoy en Gibraltar. Dijo, no puedo ahora porque estoy ingresada en un centro de... en un psiquiátrico. Pero cuando salga, voy y me uno a ti. Y bueno, salió, pero bueno, son historias que son realmente apasionantes y de la vida, ¿no? Al final... La carta que le escribes que es fantástica, sí, es una cosa que dice algo así, mira, yo soy una chica, no sé navegar, no soy muy agraciada, pero sé cocinar bastante bien y demás, y he leído tu historia en los periódicos y bueno, y me gustaría navegar contigo. Y al final le dice eso, solo hay un pequeño problema, que estoy en un psiquiátrico y vas a tener que venir a intentar sacarme de aquí. Y el tío va a ir, exacto. Y luego esa mujer de su vida hasta que se porque ella le sobrevive, como era mucho más joven, le sobrevivió un montón de años. Pero es una historia fascinante. Exacto. Y Edward Alcar, aparte, es un gran escritor, ¿no? Entonces las narraciones que cuenta aquí, he seleccionado un párrafo de lo que os decía, ¿no? Estaba intentando doblar el Cabo de Hornos y dice, entonces apareció un pico blanco sobre el horizonte del sur. Me quedé mirándolo como un estúpido, inmediatamente miré al compás. Sur, ¿cómo podía tener tierra al sur? ¿Podía ser la isla de los Estados? Seguro que no. Pestañeé con mis ojos llenos de salitre, era increíble. Teníamos que haber sido arrastrados por el viento, con la popa por delante, unas 50 millas durante la noche, que era mucho más. Escribí en el diario muy malas noticias. Vale, perfecto. Bueno, sacudiendo mi cabeza, bajé a tientas para escapar del viento acosador y parar el motor. Trincándome en la cocina, encendí el horno y pronto estaba disfrutando de una reconfortante taza de café bien caliente. En cuanto el motor se pone en marcha, automáticamente achica la santina, así que me sorprendí un poco al oír agua chapotear en el interior. Con la llegada del día, viento, amainó un poco y pude izar. Cuando bajé de nuevo al interior, el barco estaba inundado. Imaginaros esa situación allí, con la Antártida al sur, tú solo y con el barco inundado, ¿no? Pues bueno, son fragmentos que creo que son realmente interesantes, ¿no? Este. ¿Se pasó? Sí. Vale. Y bueno, Robin Knox-Johnston es otro de los grandes navegantes. Exacto. Y Robin Knox-Johnston, como sabéis, la regata Golden Globe Race, un periódico inglés, Sunday Times, lanzó un desafío a navegantes. La regata era muy sencilla, el desafío era muy sencillo: salir de un puerto británico, dar la vuelta al mundo pasando por los 3 cabos, Cabo de Buena Esperanza, sur de África, Cabo Lewin en Australia, Cabo de Hornos, todos por babor, y volver a un puerto inglés, ¿no? Había una ventana de salida enorme, tú salías cuando querías, llegabas cuando querías, no había ningún tipo de norma o de regla adicional, ¿no? Y eso fue, podríamos decir, el origen de la Vendée Globe o de las grandes regatas oceánicas a vela, ¿no? Robin Knox-Johnston fue quien la ganó. La ganó porque su otro competidor, el navegante, este es su barco, el Swahili, el otro gran navegante, Bernard Moitessier, no la quiso ganar. Bernard, y se cuenta en el libro, a Bernard también le plantearon y él salió en esa regata, en la Golden Globe Race. Pero cuando el periodista inglés le fue a ofrecer participar en esa regata, él directamente le insultó. Le llamó de todo y lo echó de allí. Dijo que como algo tan sagrado como era
navegar, la navegación podía corromperlo de aquella manera, ¿no? Y lo trató realmente mal, pero luego al final pues participó, ¿no? Lo que os decía, Robin Knox Johnson, y os puede contar Pepe esa parte tan apasionante de la traducción, pues lo mismo, calafatear un barco sumergiéndote tú y estar durante días tapando entre las dos tablillas de madera, pues bueno, una filtración de agua, una vía de agua, subir, bajar, 15 segundos de trabajo, volver a subir en medio del mar, aquello subiendo y bajando durante días hasta que lo puedas reparar. Lo que es navegáis o navegáis en solitario, sabéis lo que es, o sea, las cosas son lo que lleve, lo que puedas y no tienes ningún otro límite ahí, lo que tú puedas aguantar y hasta donde puedas llegar y eso es lo que es navegar en solitario. Hacía cosas increíbles, ¿no? Sí, Como por ejemplo, cuando iba navegando por el Atlántico, el tío echaba un cabo por la popa, se iba a la proa del barco, se tiraba al agua, nadaba para hacer un poco de ejercicio, iba nadando todo lo que podía hasta que ya llegaba al final del cabo, se enganchaba, volvía a subir al barco, volvía a tirarse y hacía sus largos de piscina con el barco así, que en una de estas se le escapa el cabo y ya os podéis imaginar a dónde va, ¿no? Sí, unas cosas, pero... Te despistas sí. pero bueno, es apasionante y al final, pues bueno, ganó la regata porque Bernard Moitessier, también un gran navegante, iba por detrás de Robin Knox Johnson, no tan por detrás, pero iba por detrás, ¿no? Entonces Robin Knox Johnson dobló el Cabo de Hornos, ya empezó a subir al Atlántico y el Joshua de Bernard Moitessier iba detrás. Pero cuando dobló el Cabo de Hornos y ya tenía que arrumbar al Atlántico para regresar a la civilización, pues ya, si lo habéis leído, él decidió pues navegar hacia Tahití, no completar la vida, como él dijo, para salvar su alma. Entonces, pues bueno, hizo una vez y media la vuelta al mundo, hubiera ganado lo que es la Golden Globe Race, pero al final, pues bueno, no lo consideró y, pues bueno, es un gran escritor también y un gran marino, probablemente el mejor, ¿no? Con una vida tormentosa, su barco se perdió en una situación muy desfavorable en México. Entonces, pues bueno, el barco se perdió lo fondeó Acapulco, ¿no? Sí, en la baja, sí, por ahí a un sitio de esos. Lo fondeó y pues nada, vino un temporal y se lo llevó a las piedras. Entonces, él contó la heroica acción de intentar salvarlo en medio del temporal, nadando entre las rompientes para salvarlo, y el barco al final acabó en las piedras, ¿no? La realidad es que estaba con un actor americano en una fiesta. Estaba con Klaus Kinski, con el chiflao, este actor alemán, Klaus Kinski, incluso que era de la corda de Aguirre y tal, que estaba muy loco. Y se empeñó en aprender a navegar y dijo, le pagó un montón de pasta a Moitessier para que le enseñara a navegar, pues el mejor navegante y tal. Y bueno, acaba tu historia que es y bueno, totalmente drogado, pues aquí estaban los dos en la habitación viendo cómo el bueno se iba a las piedras y listo, luego no le pareció que eso era náuticamente vendible y se inventó una historia de cómo... Eso también ha sido una labor de investigación porque lógicamente eso no está en los libros y no se ha divulgado todavía, ¿no? Esta imagen del Joshua, pues bueno, habla por sí sola de lo que es la navegación en esas mares. Y esto es una breve approach de lo que es las historias del libro de los astronautas del Cabo de Hornos, ¿no? Yo podría estar contando, porque me apasiona, una tras otra 50.000 anécdotas como esta que os he contado, pero bueno, no quiero ser tampoco pues bueno, demasiado pesado. El libro es apasionante, cuenta historias que son inéditas, cuenta historias pues, de lo que es la navegación, lo que os decía, cuando no dependías nada más que de ti mismo, ¿no? Y de las capacidades que tú tuvieras, y a veces te iba bien o a veces te iba mal. Y te iba mal, pues te fue mal. No tiene mucho más, ¿no?
agradeceros de nuevo pues, bueno, que nos habéis permitido compartir con vosotros esta pasión por la mar, que creo que tenemos todos bien dentro, ¿no? En el sal de las venas, y al final, pues nada, nosotros, pues bueno, la editorial tiene otros proyectos también, o sea, me gustaría hacer muchas más, pero bueno, es el tiempo que tiene uno, es el tiempo que tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que os decía, que no lo comentó Pepe, pero creo que se lo he comentado a más gente que está aquí con nosotros, ¿no? El castellano, la terminología náutica en castellano es riquísima, riquísima por la tradición que hay, ¿sabes? Los barcos pues llevan yendo, por ejemplo, a pescar ballenas a Terranova, pues lo mismo que los noruegos o incluso antes, ¿no? Y lo mismo, ¿no? La navegación pues siempre ha estado pues muy vinculada. En castellano todo tiene su nombre náutico. Y muchas veces las traducciones que hay de libros de fuera, sean narrativa, sean libros técnicos, sea aventura, muchas veces son muy malas. Y entonces vosotros, que estáis en el mundo, pues a veces lees pues, auténticas burradas, ¿no? Incluso siendo traducciones buenas, no son tan náuticas, ¿no? Y eso es una de las cosas que aporta Pepe aquí, ¿no? Una precisión y un cuidado en lo que es la terminología náutica, que para nosotros es muy valiosa y creemos que es uno de los principales atractivos o puntos que queremos darle a la editorial, ¿no? De que el lenguaje que se emplea, la traducción y la calidad de lo que se escribe es náutica y de valor, ¿no? El siguiente proyecto pues es este también, Last Voyages, que cuenta lo contrario, son las historias de grandes navegantes que desaparecieron en el mar. Sus historias también, unos más conocidos, incluidos pocos, sí, desaparecieron en el mar también. Y bueno, y ese es nuestro siguiente proyecto. Deciros que No para... me di cuenta que vas ya por la segunda edición, ¿no? Bueno, sí, exacto. Y nada, ha sido un honor y nada, agradeceros vuestro tiempo y nada, cualquier cosa si queréis. Bernard Montessier, el barco se llamaba Joshua, en honor a Joshua Slocum, ¿no? Era en honor a No. Joshua. Sí, No. sí, sí. Ah, bueno, sí. Es el nombre de Joshua Slocum. Sí. Joshua. Que tenía por palo un poste de teléfono. Sí. Por eso era tan sólido. Incluso cuando las veces que navegando tumbó el barco, incluso dio la vuelta, bueno, el palo va a estar ahí, porque se va a romper. Es lo que os decía, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me gusta navegar, y luego con la historia del Mini, decir, es que no tienes nada que se pueda estropear, no tenías nada, un compás. Un piloto de viento, luego más adelante, un piloto de viento atrás, los barcos un poco más avanzados, como Robin Louis Johnson, pero el resto iba a mano, a amarrar la caña, o ponerte a la capa, o acuartelar, o equilibrar las velas y que el barco navegue. Poco más. Si vas, pues bueno, de través o ciñendo, pero si es en popa, imaginaos lo que es equilibrar un barco para que navegue en popa, ¿no? Pues lo hacían. O sea, lograban navegar, incluso con Bill Nance, con el barco este, el Cardenal Berthu, medias de 5 nudos, de 5 nudos y medio. O sea, medias relativamente altas, ¿no? Para los barcos. Para un barco tan pequeño eran Y nada, pues eso. No daros las gracias y nada, que ha sido un placer y un gusto estar aquí con vosotros. Muchas gracias.